Nos enseñaron una manera de hacer negocios, pero lo hicimos de una forma completamente diferente. Nos dijeron que el petróleo y la minería aseguraban desarrollo, pero nos ocultaron que estaba destruyendo al planeta. Nos mostraron una industria textil contaminante y nefasta, pero encontramos una forma ética de hacerla para el ambiente y para las personas involucradas. Lo que supuestamente era normal nunca nos representó, y a nuestros invitados tampoco. Te damos la bienvenida a la segunda temporada de Atípico, un podcast original de Patagonia. Nito Anelo es ingeniero y emprendedor. Cofundó Safran, una empresa de triple impacto dedicada a la alimentación de calidad que promueve recetas y hábitos honestos. Su compromiso con ingredientes reales y la ausencia de procesos químicos en sus productos, su lucha contra la obesidad infantil y su trabajo con personas discapacitadas marcan una diferencia en el mercado. También fue cofundador de Emprending en la Facultad de Ingeniería de la UBA, una cátedra que buscó promover la cultura de emprendedores a través de cursos gratuitos. Bueno, Nito, primero gracias por haber venido. Me viene a la cabeza una pregunta súper básica, pero que tiene que ver con tu relación con la naturaleza y la primera vez, si es que te acordás, que te diste cuenta que te pasaba algo con la naturaleza. Qué linda pregunta. Cuando era adolescente con mis viejos y mi familia íbamos mucho al sur, o tengo recuerdos de... No fueron tantos viajes, pero tengo muchos recuerdos de viajes al sur. Y de estar caminando por los bosques esos increíbles de la Patagonia Argentina. Y no sé, como que ahora se me vienen esos recuerdos de estar caminando en el Bolsón, por el Cajón del Azul, por lugares que son increíbles. Y lo loco es que después durante un tiempo desconecté de eso. Como que arranqué, cuando fui más grande, arranqué un turismo más de ciudades, de otro tipo de cosas. Y hace ya unos años... como que me doy cuenta que estar en un bosque antiguo es de los lugares que más disfruto en la vida. De todos modos, tu carrera, en mi cabeza yo no la asocio a la naturaleza, a la ingeniería industrial. ¿Cómo fue ese camino? ¿Por qué fuiste para ahí? A mí la mejor definición de ingeniería industrial que escuché es que es un océano de 1 centímetro de profundidad. Es una carrera para mí muy generalista, que de hecho yo tengo amigos y compañeros que han hecho de todo, desde banca hasta marketing, hasta consultoría, y yo como emprendedor, ¿no? Y a mí siempre fui así, de entender las cosas en general, y al mismo tiempo hoy en día me declaro casi ex ingeniero, como soy, por ahí uno asocia a la ingeniería industrial algo muy cuadrado, muy ordenado, y yo soy... la mayoría de la gente que me ve y que me conoce hoy en día no puede entender que yo soy ingeniero también. Que no, porque lo tengo todo lo ordenado, pero a la vez tengo una parte muy creativa que es lo que más se ve hoy en día. Y esa parte creativa que me decís es la que te llevó a en algún momento primero fantasear y después concretar la cuestión de emprender. Seguro. No sé si es lo primero que asocio. En la Facultad de Ingeniería hay un mantra de la Facultad de Ingeniería que es como maximizar el valor de los accionistas. O sea, que es un asco. O sea, y yo, con el correr de la carrera y ver que lo que te metían en la cabeza era, che, hay que maximizar el valor de los accionistas, yo decía, che, esto no puede ser. O sea, tiene que haber algo mucho más grande que esto. Sí. O por lo menos decime, vos podés ser el accionista. Es como que te forman para ser gerente de una multinacional, que lo que tiene metido en la cabeza es que tiene que maximizar el valor de los accionistas. Sí, y con los valores de una multinacional estándar. El valor es el valor económico. Claro, o sea, obviamente. Del accionista, nada más. Ni siquiera, no hay ningún otro que el valor de la acción, que ni siquiera representa nada del negocio, en definitiva. Y ahí eso me hacía tanto ruido y de hecho lo que busqué fue como no solo emprender yo, sino armamos una materia en la facultad, en la UBA, que se llamó Emprending, que fue un curso abierto para emprendedores, con un grupo de locos, éramos 4 exalumnos de ingeniería, que dijimos, no puede ser que te digan todo el tiempo maximizar el valor de la acción y no te digan que por lo menos vos podés ser el que es el dueño de la acción. Me gusta eso, vamos a ir a lo de Emprending porque me parece fascinante que te hayas metido en eso también. Pero quiero volver un poquito para atrás, quiero volver a cuando empezaste con Safran, Sí. porque
me da la sensación que lo que te decían en la universidad era brutalmente honesto. Y es como la base de que, mirá que acá se trata de ganar plata y nada más. Y vos fuiste contracorriente. Vos armaste algo que en una época en la que no era tan popular comer bien, alimentarse, digo, que la empresa sea honesta con lo que te vende. ¿Por qué lo hiciste en ese momento cuando te bajan la de que tenés que ganar plata y vos te estás tirando en una pileta que no sabes si tiene agua? Yo creo que siempre fui emprendedor, como que tenía ese ADN metido de querer hacer cosas distintas. Y también trabajé en una multi y tuve una casi úlcera por comer galletitas. Y me di cuenta de lo difícil que era comer bien en un ambiente laboral. Y ese fue como un poco algo que a mí me quedó grabado y a la vez tenía siempre la sensación de que el alimento era algo muy importante. Como yo no conocía tanto de alimentación, tenía más ganas de hacer un emprendimiento que de hacer una empresa de alimentos. Y cuando fui arrancando Safran empecé a aprender y a estudiar un montón sobre alimentación. Y hoy en día me doy cuenta de la importancia que tiene, lo necesario que es comer bien, de dónde viene la materia prima, o sea, los ingredientes con los que cocinamos, sobre todo cómo se trata ese suelo, cómo se trata esa planta, cómo se trata el animal, el que come animal, ¿no? Y sí, como que desde el principio supe que la empresa tenía que ser algo distinto. Como nos sentamos con Charlie, mi socio, y escribimos los valores a la semana de arrancar, que nos guiaron siempre. Y son que, ¿me decís alguno? Te digo los 5 porque lo sé perfecto. O sea, somos buenos y honestos, que tiene que ver con hacer las cosas bien porque están bien. No buscar otra razón, sino que eso sea la guía para lo que hacemos. Somos emprendedores, que tiene que ver con buscar cambiar realidades, con hacer las cosas, con hacer que las cosas pasen, ¿no? Nos comunicamos con franqueza, que se transmite en todo lo que hacemos, o sea, en compartir, en el hablar, en el escuchar con atención. Otro es apuntamos alto y tenemos espíritu internacional, que un poco tiene que ver con que vemos una visión de largo plazo, o sea, no estamos mirando el corto plazo y que entendemos que somos parte de un mundo. Que somos este interser, no sé si has escuchado esa palabra, pero sí. Me gusta mucho, que no podemos separarnos de todo lo que pasa en los demás lugares. Y el último es, somos buenos y honestos, nos comunicamos con franqueza, somos emprendedores, apuntamos alto y tenemos espíritu internacional. Igual son todas cosas que van contracorriente. Esto es algo común en la mayoría de las entrevistas que estamos haciendo acá en este podcast, pero muy contracorriente de lo que te baja el mundo hoy, de salvate vos solo, sé individualista, no pienses en comunidad, no pienses en el otro. No sé qué riesgos conlleva a la hora de armar una empresa, pero pareciera no ser lo más rentable. Es que no es lo que buscamos ser lo más rentable. O sea, entonces es probable que no sea lo más rentable, pero no es lo que a mí más me interesa. Yo cada vez más veo mi emprendimiento como un lugar de experimentación de la vida, de dónde puedo crecer, de dónde puedo crecer en sensibilidad, en espiritualidad, en un montón de cosas que sí, no es lo lógico pensarlo en un emprendimiento, o lo habitual, pero es hermoso. Y al no buscar lo más rentable, buscas cosas mucho más honestas, justamente, o mucho más... o que por lo menos a mí, ¿no? Me satisfacen mucho más el espíritu que un peso más, un peso menos. ¿Y qué ibas aprendiendo a medida que ibas creciendo con la empresa? Porque decías que al principio no sabías comer bien del todo, o estabas tratando de aprender, y me imagino que a medida que fuiste dando pasos, no sé, pensaron un producto... Empezaron a aparecer un montón de instancias en la cual quizás algo te sorprendía, decías, che, no sabía que esto funcionaba así. Ya vamos 12 años, así que esas tengo infinitas, pero arrancamos Charlie y yo en la cocina del departamento de él, y hoy somos una empresa de más de 40 personas, con más de la mitad de esas personas con una alta barrera del empleo.
Entonces, sí, aprendí de todo, pero más que nada el camino, conocerme a mí mismo, conocerme cómo voy fluyendo entre esas relaciones. Sobre todo son relaciones, o sea, creo que es eso. Después de negocio, sí, hay 1000 cosas y al haber aprendido mucho de emprendimientos, fue mucho de cómo, ir probando hipótesis, cómo probar rápido, cómo desarrollar mercados rápidos, buscar algo que la gente quiera. Sobre todo hacer comida rica. O sea, nosotros, una de las características que tiene Safrán es que es un alimento nutritivo, sano, dependiendo, siempre sano, siempre lo pongo entre paréntesis en función de cuánto te comas, ¿no? Claro. Porque la cantidad es clave. Pero sí, y sí, para la mayoría de la gente es rico. Y eso para mí es fundamental porque en el momento que lanzamos, y sigue siendo lo mismo, no hay tantas opciones que realmente sean ricas y que vos estés comiendo un alimento integral, sin aditivos, sin conservantes. No, y además mucha gente siempre pensó que si es sano no tiene sabor, o si es sano es feo directamente, ¿no? Es que por lo menos hace un tiempo cuando nosotros lanzamos era lo habitual. O sea, vos para comer algo saludable tenías que comer un pedazo de telgopor y eso era lo que supuestamente era sano. Y cada vez más en este entendimiento de la alimentación es un hecho social, es un hecho compartido, es un hecho que requiere cierto placer, o sea, cierta indulgencia. Entonces, para nosotros el foco está puesto en qué ingredientes usamos, sobre todo en qué ingredientes no usamos. Nosotros somos mucho más de sacar que de agregar. Que la mayoría de esas que no usamos ni siquiera son alimentos, o sea, son cosas que usa la industria para hacer algo parecido a un alimento. Y eso, y volver como a una receta. Nuestro eslogan es recetas honestas, justamente es como la contra de la fórmula secreta. Es como nosotros agarrás cualquiera de nuestros paquetes, ves la lista de ingredientes, van a ser pocos y todos los vas a poder tener en tu casa. No hay cosas secretas, no hay cosas que no entiendas qué significa. Te quiero preguntar, pues dijiste que también es algo muy personal y que tiene que ver con tus aprendizajes y tus relaciones. ¿Sos muy distinto a como eras hace 12 años cuando arrancaste el emprendimiento? Sí. ¿Y en qué? ¿Me enojo menos? O por lo menos lo demuestro menos. Eso ya es mucho. Sí. Creo que le estoy restando importancia un poco a todo este juego de vivir. Son tantas cosas. Primero soy papá, que no era. Entonces eso ya es un viaje totalmente que te cambia la vida totalmente. Sí. No hay nada que me haya cambiado la vida como ser papá. Y ahí me imagino que debe haber una cosa también de... Te pregunta a qué te dedicas y está bueno decir eso, en vez de decir estoy maximizando el valor de los accionistas. Sí, totalmente distinto. Además, Rita, mi hija, ya tiene 7 y obviamente atravesó un montón de etapas de Safrán conmigo porque viene mucho a la empresa, a la oficina. Así que es ahí como muy querida en el equipo. Y te diría que otra cosa que cambié mucho, y esto fue por ahí con la pandemia y post-pandemia, empecé a aprender mucho más de la crisis ambiental y social, ¿no? Me metí como mucho más profundo en... Yo de más adolescente participaba mucho de lugares de impacto social o de activismo desde lo social, desde lo... Y en el último tiempo entendí que el desafío que estamos viviendo en cuanto a lo ambiental es una cosa inabarcable y a la vez tan urgente y tan importante que no se puede hacer otra cosa en este momento. O sea, como... ¿Y cómo haces para lograr impacto desde tu lugar? Estoy aprendiéndolo. Uno es comunicándolo, compartiéndolo, sí, trayéndolo como una prioridad a las charlas en la empresa. Yo te decía esto de hacer lo que está bien porque está bien. En eso es, por ejemplo, que nosotros sabemos que no conocemos bien todo el laburo de nuestros proveedores de materias primas. De hecho, algunos sabemos que no son lo ideal para el suelo y entonces es bueno poner eso sobre la mesa y empezar a transformarlo, empezar a buscar proveedores agroecológicos, orgánicos, biodinámicos. O sea, como empezar una búsqueda sincera de a quién le estoy comprando las materias primas, que me está llevando, además, a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces me está llevando a conocer un montón de espacios muy lindos de producción.
alimentos. O sea, eso que podría ser visto como una carga termina siendo también algo positivo, inclusive. Digo, hay uno que te dice, a mí se voy a ir al campo a ver esto. Y vos vas y además lo disfrutás. Sí. Te forma parte de un proceso positivo. Sí, y... sí, es difícil además querer hacer todo perfecto en un momento del mundo donde casi todo está mal. Sí. Donde lo normal es algo que cuando lo ves un poquito de afuera y con sentido común estás tirando veneno en la comida que te vas a comer. Uh-huh. Entonces hay algo ahí en una lógica que decís, che, esto no tiene sentido. Uh-huh. Y eso pasa en un montón de temas y desde mi mirada hay un paradigma de forma de vivir que se está muriendo y todavía no emergió el nuevo. O sea, todavía no sabemos cómo vamos a vivir cuando esto se modifique drásticamente, vamos a decir. Y, entonces, a mí me tienta estar buscando, bueno, ¿cómo va a ser esa transición? ¿Qué tendría que cambiar? Bueno, ahí para mí hay un tema de inclusión, cómo se trata a las personas que no tienen oportunidades, cómo se hace el alimento, cómo se cuida el suelo, cómo se comparte. Como la sensación de estar buscando una forma de vivir mucho más armoniosa con todos los demás seres, con los humanos y con todos los no humanos. ¿Notás que hay una conciencia con respecto a la cuestión climática, a la cuestión ambiental? Estamos grabando este episodio en una época bastante particular y hay diferentes miradas y algunas son bastante oscuras con respecto a esto. Y qué difícil. Yo creo que hay un porcentaje de personas que cada vez estamos más comprometidas en tomar una posición activa y de activismo en cuanto a lo ambiental, y creo que eso puede lograr que en algún momento genere un cambio real, muy desde la teoría de la resistencia a no violencia, ¿no? No violenta. Y al mismo tiempo es muy difícil lo que podamos lograr de cambio desde el sur global. Como es muy desesperanzador ver que cualquier cosa que podamos hacer tiene poco impacto si no cambia el norte global. Sí. Entonces ahí hay algo como bueno, igual estar construyendo ese futuro que creemos, esa utopía que creo que se puede lograr a una escala local. Sí, porque además está como esa mirada de ¿para qué voy a cambiar yo si Estados Unidos y China no van a cambiar, por ejemplo? Pero a la vez, ¿por qué no hacerlo también? Digo, ¿por qué bajar los brazos, no? Es que yo creo que hay roles que tienen que ser de inspiración, así como es Patagonia, así como es Ivonne. O sea, hay personas y hay empresas y hay lugares donde hay que construir la alternativa, no por el impacto de la alternativa en sí, o sea, de tener un espacio chiquito donde hagas producción agroecológica, sino porque ese espacio chiquito donde haces producción agroecológica puede ser inspiración para que otro. Y entonces vamos a 1% for the Planet, porque ahí lo tenés en común con Patagonia, y también me parece que es una iniciativa que puede ser suficiente, puede ser insuficiente, cada uno lo puede ver como quiera, pero no lo hacen todos. Y eso ya es un montón. Realmente nadie quiere donar demasiado de sus ganancias. Sí, acá además la característica es que no donás de las ganancias, donás de la facturación. 1% for the Planet, bueno, Ivonne lo plantea como el impuesto al planeta, ¿no? Como esta necesidad de devolver al ambiente el impuesto de estar usándolo de alguna forma. Y sí, y ahí estamos desde ya hace un par de años donando el 1% de nuestra facturación, que bueno, no es tanto, pero es significativo porque termina repercutiendo en las operaciones de la empresa, y termina siendo significativo para, por ejemplo, Germinar, que es la asociación civil a la que estamos acompañando, que también la acompaña Patagonia, y que ellos son esto que yo decía como un faro, ¿no? O sea, ellos pregonan y educan en producción agroecológica, en producir alimentos de una forma mucho más sana y en habitar la tierra de una forma más sana. Y también acompañamos a Quintesencia, que es otra fundación que está en el partido de Mar Chiquita, en Coronel Vidal,
Y ellos también son este ejemplo, ¿no? Porque es un campo experimental de 30 hectáreas donde se dan cursos de permacultura, de energías renovables, de construcción biodinámica, como muchos aspectos donde pasar por esos espacios y llegar a muchas personas a que pasen por esos espacios puede ir generando una transformación en cuando volvés. Me llama la atención, creo que nunca hablé con alguien que esté todo el tiempo así aprendiendo cosas sobre algo que además es una empresa, genera trabajo y demás. Cuando empezaste y escribiste los 5 puntos, ¿te imaginabas que iba a ser tan así, tan esta cosa de... Hay una cosa muy dinámica, muy de cambio, muy de aprendizaje constante. Casi que sos un jefe, pero sos un alumno permanente. Yo soy muy curioso, no tengo esa naturaleza. Y no sé si me lo imaginaba. Sí estuvo siempre en mi forma de hacer las cosas. Y no te conté todavía de toda la parte de inclusión laboral. O sea, sí. que hoy está siendo el flash más grande que estoy viviendo, porque es como, bueno, ¿cómo me comunico con una persona sorda para trabajar? ¿Eso es con una asociación civil también, con Andar? ¿O con... Nosotros en 2014, cuando ya en la cocina de la casa no daba para seguir creciendo, conocimos a la Asociación Civil Andar, Granja Andar, que es una asociación civil que está en Moreno, que trabaja con personas con discapacidad, dando oportunidades a personas con discapacidad y entrenándolos en temas laborales, de huerta, de arte, de deporte, un millón de cosas hacen. Y ellos tienen una panadería muy grande, en ese momento vendían pan a las escuelas de Moreno, y estaban con poco trabajo y nosotros necesitábamos un lugar donde poder seguir creciendo. Y allí empecé el proceso de capacitar a personas con discapacidad para que produzcan nuestros snacks que vendíamos en ese momento y las granolas. Y desde ahí, de 2014, que para nosotros el impacto social de dar oportunidades laborales quedó impregnado en la empresa. Hoy seguimos trabajando con ellos, siguen produciendo todas nuestras granolas, ya en un proceso totalmente estandarizado, que lo pueden hacer perfectamente, y son un súper aliado. Pero no solo pasó eso, pasó que hubo ese contagio, hubo ese desde nuestro lado dejarnos permear por eso. Y cuando pusimos nuestra fábrica, que es donde producimos las barras de frutos secos, viene uno de mis socios, Diego, y me dice: che, tenemos que hacer algo con inclusión, y ¿por qué no hacemos algo con Espartanos, que es una fundación que trabaja con personas que salieron de la cárcel? Y así que los 2 primeros empleados de la fábrica fueron personas que habían estado en la cárcel. Y la experiencia fue muy enriquecedora desde lo personal. Después, desde lo laboral, puede haber funcionado o no, pero a mí me maravilla lo que crecemos, todas las personas que estamos en Safrán, de la diversidad. Porque ahí contratamos personas que habían pasado por la cárcel, pero después esas 2 personas no pudieron mantener el trabajo. Que ahí fue un aprendizaje también, porque nosotros se pusieron a trabajar en una línea productiva, personas que venían de estar privadas de la libertad y claramente no podían sostener eso de estar 8 horas en una fábrica. Así que ahí fuimos aprendiendo, y hoy trabajamos en red con un montón de organizaciones que nos acompañan y que nos enseñan, desde Contrata Trans o Puerta 18, un montón de... Hay muchas organizaciones que trabajan con grupos específicos. Entonces, hoy en Safrán hay personas con discapacidad, personas víctimas de violencia de género, personas madres solteras, migrantes, jóvenes que tienen su primer empleo, adultos mayores que tienen una nueva oportunidad laboral después de no estar en el mercado durante un tiempo. Y ahí lo que vamos aprendiendo es que nos gusta mucho la diversidad. Que nos gusta mucho. Yo cada vez más estoy aprendiendo o me traigo todo el tiempo la pregunta de cómo hace esto la naturaleza, ¿no? O cómo es en la naturaleza. Y en la naturaleza la diversidad es resiliencia. O sea, cuando vos tenés un monocultivo es muy atacable por cualquier peste. Cuando tenés un bosque, todo se acomoda. Tarde o temprano, el sistema se regula a sí mismo. Y en Safrán yo estoy buscando eso, o estamos buscando eso. Cómo crear un
un ámbito diverso, donde haya personas de muchos lugares distintos, de muchas experiencias distintas. Y el desafío hoy es cómo hacer que desde esa diversidad surjan las decisiones importantes. Y de acá a 10 años, ¿cómo te imaginas vos, no la empresa? Uf, qué difícil. Imagino un mundo muy distinto al actual. Creo que ya en 10 años lo que hoy vemos cada vez más, pero todavía parecen cosas aisladas de catástrofes, de guerras, de crisis climática, de sequías, de inundación. Creo que eso va a ser la moneda súper corriente. Estoy bastante atravesado por esta ecoansiedad y lo que pueda suceder para adelante. Y a la vez me veo igual que hoy, construyendo alternativas, buscando... Y si alguien quiere emprender, ¿qué consejo le darías? Pero no desde lo económico, obviamente, sino de cómo encarar un emprendimiento. ¿Hay algo que para vos debería suceder? Con los años me di cuenta, yo tenía la idea de que había que incentivar a que se emprenda más. Después me di cuenta que hay muchas personas que no es lo mejor que emprendan, que no están listas, que le haces mal incentivándolo. Así que primero como ver si realmente es algo que está en la naturaleza, que tienen la resiliencia, la fortaleza, el empuje para esta montaña rusa de emocional de para arriba y abajo. Y en eso creo que la clave principal es tener un propósito profundo. Un propósito que realmente sientan algo en el cuerpo, en el estómago que los llama a hacer eso. O sea, como confiar en el instinto de la panza y de que estás haciendo algo que realmente te mueve. Estuvo buenísimo, Benito, gracias. Gracias.